contarles con gran alegría que la inscripción ha sido mucho más importante que los anteriores en número. Y entonces aprovecho, antes de comenzar, para los que estamos aquí, darles algunas indicaciones de organización. Recordamos que ahora comienza una conferencia con el padre Gali, pero después tenemos que distribuirnos en las mesas simultáneas. Entonces, si estamos en la mesa 1, que es política y participación, vamos a tener que salir del salón de actos y dirigirnos al segundo piso. Tenemos dos maneras de acceder al segundo piso. Por ascensor, en ese caso, diría para las personas mayores, porque la escalera es importante, tenemos que salir, dirigirnos al pasillo donde se encuentran las aulas, donde se encuentran las editoriales, para que nos ubiquemos, donde se encuentra el puesto de comida, para que nos ubiquemos. Avanzamos por ese pasillo hasta llegar al ascensor. Apretamos el segundo piso y el segundo piso está todo señalizado. Yo salgo del ascensor y todas las flechas me indican hacia dónde, y va a haber personas con este cartelito como el mío que le preguntan cualquier duda. Entonces, ese es el 1. Vamos al 2. Economía, producción y solidaridad va a funcionar aquí. Así que es sencillo. Y cultura del encuentro, la mesa simultánea 3, va a funcionar en el gimnasio de planta baja. Tenemos 3 maneras de acceder. Entonces, los más jóvenes podemos ir saliendo del salón de actos, se van a encontrar con una galería externa que es el patio. Esa galería externa en la mitad tiene una escalerita. Ahí acceden directamente al patio y ven el gimnasio al fondo. Después podemos acceder por la escalera por la cual subimos, llegando a la entrada del colegio, y allí van al patio. Va a haber personas con cartelito que les van a decir al gimnasio, al gimnasio. Y la tercera posibilidad es que vayamos al ascensor, bajemos a planta baja y de allí accedamos al gimnasio que está orientado. Bien. ¿Más o menos se comprendió? ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna duda? No. Para los talleres no les voy a dar indicaciones porque si no se van a perder, pero sí les pido que lean esa cartilla orientadora para ubicar el taller en el cual están inscriptos en el piso en el cual está. Que ustedes se ubiquen el piso en el cual está o el lugar, después se van a encontrar en cada acceso con personas con este cartelito que les van a indicar. No hay problema. Y bueno, quiero decirles que en los talleres también hay mucho número de personas, gracias a Dios. Bueno, vamos a tratar de trabajar lo mejor posible, ¿no? Las aulas son grandes, el salón es grande y el colegio, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a avisar para que empecemos. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y darle la bienvenida a las quintas jornadas de Paz. El lema de estas jornadas, reencontrarnos como nación, espacio de realización común. Bueno, vamos a comenzar las jornadas. Vamos a cederle la palabra a Monseñor Lozano, vicario episcopal de Devoto, quien
nos va a guiar en la oración que ustedes tienen en las carpetas para comenzar las jornadas, que es la oración por la patria. Buenos días. Bienvenidos todos. En este día vamos a ir compartiendo inquietudes, escuchando algunas orientaciones que nos ayuden en la búsqueda, en la reflexión, compartiendo también anhelos y esperanzas. No solo nos reunimos para compartir lo que nos preocupa, lo que nos duele, también queremos en el trabajo común generar gestos que indiquen, que muestren esperanza. Esperanza no solo para nosotros, para los que hoy podamos participar de esta jornada, sino también esperanza para quienes más sufren, para quienes están esperando y anhelando un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Y sabemos nosotros, como cristianos, que el Señor obra, derrama su gracia y la derrama en nosotros, seres humanos limitados, pequeños, necesitados de su amor para poder dar amor, para poder construir juntos. Que esta inquietud, que esta vocación, que este llamado del Señor que nos invitó a participar entonces en este día, encuentre de parte de nosotros una primera mirada en Él. Y en nuestra oración le pedimos entonces que mirándolo a Él podamos mirar a nuestros hermanos y podamos, mirándonos unos a otros, dialogando, buscando y reflexionando, construir un mundo como Dios manda. Los invito a que juntos hagamos nuestra oración por la patria. Pidamos también las víctimas de nuestro día. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Necesitamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Danos la sabiduría del diálogo, la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Y puesta nuestra mirada en la Virgen María, nuestra Madre, vamos a pedirle por quienes han muerto en esta semana, por sus familiares, por sus amigos, por todos los que sufren en nuestro país, por todos los que son agredidos por la violencia física, por la violencia de la mentira, por la violencia de la injusticia y el desprecio a la dignidad humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros.
le cedemos la palabra al presbítero Carlos Acaputo, responsable del Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Una vez más aquí. Yo traje escritas unas breves palabras, un poco para marcar, señalar aquello que vinimos haciendo hasta aquí y al mismo tiempo mirando hacia el futuro. En esta quinta jornada de Pastoral Social estamos culminando una etapa importante en el desarrollo de nuestro trabajo, de algo que comenzamos hace 5 años y que fuimos un poco concatenando sobre aquellos temas que nos parecían importantes. Así empezamos en la primera jornada hablando de la doctrina social de la Iglesia, en vísperas del tercer milenio, tratando de poner esa piedra fundamental a partir de la cual o desde donde los cristianos y también los hombres de buena voluntad que lo quieran podamos pensar la realidad social para hacer una sociedad más justa, más fraterna, más acorde con la dignidad del hombre. Después avanzamos hacia esa relación entre la Iglesia y la sociedad, cómo nos comunicamos, cómo nos encontramos en función de ese hombre que es el camino de la Iglesia porque es el camino de Cristo, fue el camino de Cristo. Y ahí reflexionamos sobre la Iglesia, sobre la sociedad, sobre sus relaciones, siguiendo poniendo ladrillitos a este edificio. Después nos pusimos a hablar y reflexionamos sobre los laicos, sobre el rol de los laicos en la Iglesia y en el mundo. De ahí nos abrimos al tema de la sociedad y la política, y haciendo un esfuerzo para revalorizar la política como esa que se encarga y busca la realización del bien común, que es el bien de las personas, de los pueblos. Tratando de distinguir entre la política y aquellos que la ejercen, tratando de no confundir, de no dejar de lado un valor que es central en la vida de los hombres, ven, por aquellos hombres que a veces no hacen lo que tienen que hacer. Y pensar la política también en términos amplios, donde no solo son los partidos políticos, sino todos aquellos que trabajan para hacer sociedad, para hacer cultura, para realizar el bien común. Y hoy nos encontramos en esta jornada de Pastoral Social hablando de reencontrarnos como nación, espacio de realización común. Es decir, Iglesia, todos juntos, vivimos en esta nación, somos parte de este pueblo y a través de ese diálogo y de ese encuentro buscar juntos cómo realizarnos como nación, abierto a la comunidad de naciones, insertos en esta rica región americana, abiertos al mundo. Abrimos así, después de varios años, abrimos de encuentro y de reflexión en común que ofrece la Iglesia de Buenos Aires con el protagonismo central de los constructores de la sociedad,
a partir de lo que llamamos una pastoral del reconocimiento, del encuentro y del diálogo, con aquellos que están en la acción concreta y en la promoción humana de los distintos ambientes de nuestra ciudad. Convocamos a todos aquellos hombres de fe y de buena voluntad, a los que consideramos activos en la construcción del bien común y dispuestos a referenciar su labor política, empresarial, social, sindical o cultural a partir del encuentro y del diálogo con la Iglesia de Buenos Aires. Estamos en este contexto y en este marco, en esta búsqueda, realizando una tarea de formación desde la pastoral social, desarrollando cursos destinados a formar agentes de pastoral social, a partir del rico contenido de la doctrina social de la Iglesia, a través del CEFAS, del Centro de Estudio, Formación y Animación Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Estamos también y hemos desarrollado un diálogo permanente con los distintos sectores de nuestra sociedad y en especial de nuestra ciudad de Buenos Aires. El ámbito de la política, el ámbito de la economía, el ámbito del trabajo, de la empresa, de lo social. Y también con el Estado de la ciudad en sus distintos ámbitos. Ahora pensamos, conversábamos recién con Monseñor Lozano, con Monseñor Poli, con algunos más que estábamos reunidos un ratito, iniciamos una nueva etapa. Podemos decir que hoy, de algún modo, se cierra un ciclo y vamos a abrir otro. Estamos en un momento crucial de nuestra vida como nación. Lo acumulado como experiencia hasta ahora en las 5 jornadas servirán de insumo, de contenido para esta tarea. En la nueva etapa, el acento estará puesto en la conformación de espacios de trabajo y de reflexión que iremos delineando en el tiempo, a partir del contacto con los diversos sectores y con ustedes. De aquí en más, vamos a hacer efectiva de todo lo que en nosotros dependa y efectiva la dimensión social de la fe a través de una organización que nos permita encarnar esa dimensión de la fe y la dignidad de la persona en nuestra sociedad. Ese es hoy el desafío que nos proponemos todos. Paralelamente, empezamos a diseñar en este marco y en este contexto un instituto de formación política destinado a dotar a jóvenes especialmente con vocación política por la cosa pública y a otros que surjan de otros ámbitos, de los ámbitos sindicales, empresariales, pastorales, de los ámbitos barriales, de las herramientas necesarias para trabajar con seriedad y dedicación en los ámbitos políticos, gubernamentales y dirigenciales de la vida argentina. Estamos reuniendo en torno a esto
a un grupo de docentes universitarios, otros en este campo, que los valoramos por su capacidad y, repito, por su experiencia también, por su creatividad y su testimonio de vida. Así, entre todos, lentamente, iremos avanzando desde el diálogo horizontal y la participación para prestar una contribución como comunidad a nuestra nación, la patria de todos, nuestro espacio de realización común y de pertenencia. Muchas gracias. Ajustamos detalles. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia, que tiene como título, como lema de las jornadas de hoy, Reencontrarnos como nación, espacio de realización común. Estará a cargo del presbítero doctor Carlos María Gali, que vamos a hacer una breve reseña del presbítero Gali. Es doctor en teología, profesor de teología dogmática y pastoral, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, presidente de la Sociedad Argentina de Teología, perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura. Tiene varias publicaciones sobre teología dogmática, pastoral y social. Los dejo en compañía del presbítero Carlos Gali. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Pastoral Social y muchas gracias a ustedes por la presencia en esta mañana. Para esta quinta jornada participé en la segunda, que evocaba antes, Iglesia y Sociedad, con el tema La Pastoral Social al servicio de la nueva evangelización. Ahora me encuentro nuevamente con ustedes para tratar el tema difícil que está enunciado como el mismo tema de la jornada. Reencontrarnos como nación, espacio de realización. Puesto al principio del encuentro, tiene el objetivo de plantear el tema de fondo y de dar así un marco amplio para los posteriores aportes de los panelistas en las mesas y para el trabajo de las comisiones en los talleres. Doy por sentado que vivimos una crisis inédita que nos ha puesto al borde de la disolución nacional. No voy a profundizar en el diagnóstico, seguramente sobre eso se dialogará por aspectos a lo largo de todo el día. La Iglesia que acompaña el proceso de nuestro pueblo en estos últimos años ha ido aportando un lenguaje para tratar de discernir o de interpretar lo que está pasando. Hay un conjunto de expresiones, documentos que revelan la nueva cuestión social planteada en esta situación de emergencia en la Argentina. Por ejemplo, expresiones como crisis inédita, estado de crisis, deterioro del tejido social, peligro de disolución nacional, crisis de raíz moral, deuda social, egoísmo de individuos y grupos, internismo faccioso, lucha de intereses sectoriales, vacío de dirigencia, enorme situación de inequidad,
endiosamiento por un lado y envilecimiento del Estado por otro, tiranía de los mercados y tantas otras expresiones que muestran aspectos de la situación que vivimos y sufrimos. Pero hay otras expresiones que indican con esperanza el horizonte o la meta hacia la cual deberíamos para tratar de salir hacia adelante. Expresiones como reconstruir la patria, refundar la república, recrear nuestra identidad, fundar un tiempo nuevo, restablecer los vínculos sociales, recuperar el sentido del bien común, sembrar esperanza por nuestros gestos de solidaridad, nos invitan a mirar hacia adelante y hacia arriba. En este contexto de lenguaje, repetimos desde el 9 de julio del año pasado la oración por la patria que recién rezamos, donde decimos queremos ser nación. Los medievales decían oración, dicitur oris ratio. La oración es poner la razón en palabras. La razón es más amplio que el concepto restringido, moderno de razón. El espíritu, la conciencia, el corazón. La oración es poner la conciencia y el corazón en palabras que se vuelven súplicas a Dios. Queremos ser nación. Y hoy en el mismo contexto decimos queremos reencontrarnos como nación en este tiempo de desencuentro para reconstruir un espacio de realización común. Dado que convivimos en diferentes comunidades, desde la pequeña familia a la gran familia humana, en tantos niveles, de lo local a lo global, que incluyen las realidades que analizarán como la ciudad y el país. Sobre el tema que nos ocupa hay un sugestivo magisterio en las declaraciones de nuestros obispos en los últimos años. Magníficos documentos, tantos del episcopado en su conjunto, como los emanados de la Mesa del Diálogo en este año, como homilías y documentos de nuestro arzobispo, por ejemplo, su texto a los educadores, incluso las palabras del Papa en febrero. No voy a estudiar con detalle esta rica enseñanza, que está más al alcance de todos, pero que he encontrado las palabras bastante justas para expresar ideas y sentimientos, y paso a paso. Yo voy a hacer algo más simple y más complejo, una meditación teológica, en parte filosófica, que tiene una finalidad pastoral, acerca del sentido de nación y del concepto de nación. Reencontrarnos como nación, porque necesitamos reconstruir nuestra nación argentina al mismo tiempo que construir la comunidad regional de naciones del cono sur de América, para poder tener un destino más digno en el mundo globalizado. Porque hoy hay que repensar la cuestión de la nación, no solo mirando hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia el propio país y hacia el mundo, pero también pensando esa escala que son las regiones, en nuestro caso los países del Cono Sur, asociados por el Mercosur. ¿Se escucha? Gracias. Estoy un poco engripado. Gracias. Levanten la mano si no se escucha en algún momento de la charla, ¿eh? Y por eso creo que las dos cuestiones están íntimamente asociadas. Hay que repensar la nación para reconstruir nuestra nación al mismo tiempo que construir nuestra región. Sobre el primer tema de la nación he pensado mucho hace años, sobre el tema de la comunidad de naciones. He pensado hace unos años a propósito de un libro, Argentina, Alternativa de la Globalización, y más recientemente, a raíz de un encuentro que hubo en Madrid sobre América Latina y Europa,
y las distintas comunidades de naciones al servicio del bien común internacional. Pero reconozco que son cuestiones que deberían ser repensadas con más serenidad y profundidad, no en los pocos días que preparar esto, desde que Carlos me invitó a compartir esta mañana con ustedes. Tal vez a alguno le suene como un cierto deber ser lo que planteo, o a otros solo como un espejo para ver lo que no somos o no hemos logrado ser. Pero mi propósito es otro. En un momento en el que asistimos al velorio de la vieja Argentina, que va a durar varios años, y mientras sufrimos los dolores de parto de una Argentina nueva, que también va a durar varios años, en medio de esta crisis que nos duele tanto, como parte de un pueblo herido, creo que debemos animarnos con el realismo de la esperanza a soñar nuevamente ser una nación y a sostenernos mutuamente en la esperanza de reconstruir una patria de hermanos. En este horizonte se podrán ubicar el intercambio que se haga en las mesas y talleres desde las perspectivas de las distintas ciencias humanas y sociales, mediante el ejercicio de una racionalidad dialógica e interdisciplinar. Es allí donde se tocarán cuestiones concretas, donde se juega la posibilidad de ser y hacer realmente una nación. Aquí se dará de manera más abstracta y sintética una visión que luego deberá ser retomada de modo más concreto y analítico. Ya en las mesas que nos seguirán, porque reencontrarnos como nación requiere promover una democracia y una ciudadanía más participativa, mesa 1, una solidaridad responsable para que pueda volver a haber crecimiento y equidad, mesa 2, una cultura del encuentro, de la amistad, de la comunión, mesa 3. A la salida les van a entregar el esquema de la charla, que tiene dos partes. La primera tiene el título simbólico Ser una nación con pasión por la verdad y compromiso por el bien común. En la segunda vamos de la nación a la comunidad de naciones. Aprender a ser nación en el marco de una comunidad regional de naciones. Ser una nación. 1. Queremos ser nación. La voluntad de ser una nación no es indiferente al concepto de nación. Desde el comienzo quiero decir que el llamado a ser una nación requiere de la decisión ética responsable de todos y de cada uno de sus miembros. Como ha dicho nuestro arzobispo en sus reflexiones educadores, ser un pueblo supone, cito, ante todo, una actitud ética que brota de la libertad. Es querer formar juntos una nación, querer ser en común. Este llamado es una constante del Magisterio Social argentino desde el documento Iglesia y Comunidad Nacional de 1981. En la hojita que se les va a entregar tienen dos textos. Uno es de Iglesia y Comunidad Nacional, pero también de otros documentos. Por ejemplo, en 1986, el Evangelio ante la crisis de la civilización, cuando se decía que frente a proyectos tan dispares que hubo en nuestra historia, prevaleció la voluntad de ser una nación. En el pasado inmediato, antes de la oración por la patria y del documento de agosto del año pasado, Queremos ser nación, encontramos nuestra frase, la voluntad de ser una nación, en el documento de nuestros obispos, Jesucristo, Señor de la historia. Y este es el texto que leo y que trataré de ampliar en la reflexión, tanto en esta primera parte como en la segunda, serlo en un mundo globalizado. Dice el texto, Jesucristo, Señor de la historia 6, en tiempos marcados por la globalización no debe debilitarse la voluntad de ser una nación, una familia fiel a su historia, a su identidad y a sus valores humanos y cristianos. Al mismo tiempo, la conciencia de nuestra identidad, lejos de encerrarnos en nuestros límites,
debe abrirnos con solidaridad a las dimensiones de un mundo cada vez más interrelacionado. Ser una nación en un mundo más interrelacionado. Como se ve, la voluntad de ser una nación, o sea, de vivir y convivir teniendo un destino común, no es ajena a la misma noción de nación. Acá hay un problema teórico que se ha debatido en el pensamiento moderno, sobre cuál es el criterio más acertado para entender lo que es la nación. Desde aquellos que la ven más con una concepción voluntarista, remitiéndose a la Ilustración, o aquellos que la ven con una concepción más organicista, remitiéndose al romanticismo. Para la primera, la nación es vista como un contrato electivo cívico que depende de la voluntad política, conduce al Estado-nación, forma y requiere un pueblo de ciudadanos, apuesta al porvenir, acentúa la libertad. Para la segunda visión, la nación es más bien vista como una idiosincrasia cultural de la tradición histórica y lingüística de cada pueblo, conduce a ver a la nacionalidad como cultura, hunde sus raíces en el pasado, acentúa la pertenencia. Detrás de estos conceptos hay historias y debates, hay conflictos y autores. Pero creo que frente a posiciones que a veces se presentan como irreductibles, el concepto de nación debe integrar tanto su dimensión cultural como su momento político. La tensión entre lo que algunos llamó la nación genio y la nación contrato, u otro llamó la nación herencia y la nación decisión, puede ser resuelta en una síntesis conceptual que complemente aspectos, al modo como ya lo vio Iglesia y Comunidad Nacional cuando distinguía entre la nación como realidad cultural y la nación como entidad política en un Estado nacional. Iglesia y Comunidad Nacional 87 a 85. Al decir queremos ser o queremos reencontrarnos como nación, estamos indicando una vía media, porque la nación es un don que hemos recibido, pero que debemos volver a elegir cada día. Una herencia que debemos recrear, una identidad que debemos reformular, una vocación que debemos asumir. Requiere como condición necesaria la voluntad libre, expresada de nuevo en cada momento, sobre todo en momentos de aguda crisis, de querer vivir en común, compartiendo un mismo destino, querer tener juntos un futuro bajo el sol del nuevo milenio. Aquí cabría la pregunta dirigida a la responsabilidad personal. Quiero elegir nuevamente y asumir responsablemente en estas circunstancias tan duras mi parte en reconstruir la nación y refundar la República. Ante la crisis de pertenencia y proyecto, ver a la raíz del amor que teje la convivencia social, entendida como un llamado de Dios al que debemos responder. El vivir juntos en una nación, familia, no es el fruto de una desgracia a la que haya que resignarse, ni un hecho accidental que debamos soportar, ni una mera estrategia para poder sobrevivir. La vida en sociedad tiene su fundamento más profundo en el corazón de Dios, en el misterio de Dios que es amor y comunión. Dice Cristo Señor de la Historia 6, creemos que nuestra patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad, un regalo de amor que debemos cuidar y mejorar, que dependerá de nuestra libertad cuidar y mejorar este regalo de Dios. 2. La nación como comunidad, o bien una unidad plural en torno al bien común. La nación como comunidad.
La persona humana es un ser esencialmente social, llamado a la comunión con los demás. La nación es una forma histórica de convivencia humana. Como toda comunidad, reúne a muchos hombres, muchos en una cierta unidad. Y por eso conjuga unidad y pluralidad. Una nación, como antes una ciudad, como más allá un continente o el mundo entero, es una unidad plural. Y la noción de nación justamente trata de acentuar el vínculo que hace que muchos sean como uno. La unidad en torno a un mismo bien común es lo que constituye formalmente a un pueblo como nación. Ser una nación es una totalidad humana a la cual cabe aplicarse, como a toda otra comunidad, la dialéctica que hay entre la parte y el todo, y a veces se habla así, como de la nación o del país como un todo, y de sus miembros o ciudadanos como partes. Esta totalidad social se unifica al tener como fin un mismo bien común, querido por los distintos individuos que somos los miembros de nuestra nación. Lo que caracteriza la unidad no es la mera suma de sus partes, sino un principio general, el bien común que nos centra y unifica. Y los vínculos entre la persona y el pueblo en esta analogía de la parte y el todo son, por un lado, todo hombre se ordena a la comunidad como la parte al todo. Es la dimensión social de la vocación de cada persona que, superando el individualismo, debe dar prioridad al bien común. El bien de la multitud es mayor que el bien de un solo individuo o sector. Pero por otro lado, la antropología cristiana defiende la primera persona en virtud de su dignidad trascendente, y por eso el hombre no se ordena a la comunidad según todo su ser, dice Santo Tomás de Aquino. El primado nos libera del peligro colectivista o populista. Es el límite para que el amor a la nación no se vuelva pasión nacionalista. Y nos recuerda que el bien común es en definitiva el bien de las personas. Hoy el bien común de las personas en la Argentina requiere que atendamos al bien de las personas más pobres y empobrecidas, sobre todo los desocupados e indigentes. Para reencontrarnos como nación debemos reencontrarnos unos con otros, especialmente con los más pobres, y reencontrar el bien de todos, especialmente de los que sufren tantos males. Así la nación puede ser un cierto nosotros, una comunidad de personas reunidos al compartir los mismos bienes o al sufrir los mismos males comunes, y sobre todo al tener o rehacer una misma escala de valores éticos sociales. Es necesario decirlo hoy, más allá de la polémica moderna entre el individualismo y el colectivismo. Decirlo hoy cuando cierta posmodernidad declama el ocaso del sujeto y asiste a la fragmentación de todo actor social. Es donde debemos volver a recuperar la visión cristiana del hombre y de la sociedad, más allá de las figuras inmediatas y de los avatares contingentes de nuestra comunidad. Tercero, la dimensión cultural de la nación. El pueblo de una nación está formado por personas que comparten una historia, una cultura y un destino. Tal concepción afirma el fundamento cultural, pero no descuida el momento político. Hace 25 años decía Lucio Ojera, cito, "El pueblo-nación es una comunidad de hombres reunidos en base a la participación de una misma cultura y que históricamente concretan su cultura en una determinada voluntad o decisión política".
Así, la dimensión ético-política, la voluntad compartida de unirse para realizar el mismo bien común, es inherente al conjunto de valores culturales que constituyen a una nación. Al compartir una misma experiencia histórica, al recibir una misma herencia cultural, debemos reafirmar una misma voluntad de convivencia y proyectar un destino común. El desafío, creo, que tenemos para reencontrarnos como nación es renovar en común los argentinos esta decisión de ver a la nación como espacio de realización para todos sus hijos, para todos sus miembros. La tradición romántica ha acentuado que es la cultura lo que distingue a un pueblo de una nación. La cultura es como la morada espiritual de un pueblo. Se realiza en la historia. Una nación se configura, lo vivimos cada uno de nosotros como partes de la comunidad argentina. Una nación se configura al compartir un mismo pasado y al soñar un mismo futuro. Guardini decía que un pueblo es una unidad viviente de destino, de obra, de responsabilidad y de gloria. Y destacando este elemento temporal, sobre todo el futuro, Ortega decía que la nación, lo distintivo de la nación, Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas decía, que lo distintivo de la nación está sobre todo en el mañana imaginado y en el porvenir soñado. Frente a alguna concepción tradicionalista que piensa que hablar de las naciones no solo hacia atrás, decía Ortega, al defender la nación, defendemos nuestro mañana, no nuestro ayer. Ayer fue y nuestro presente es. Lo que está en juego en un momento de crisis como nación es nuestro futuro. Al defender la nación, defendemos mañana. Por eso mantenemos las esperanzas de reencontrarnos para volver a ser plenamente una nación. En el equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la memoria y la esperanza, se construye el suelo y el techo de la casa, que es la vida de cada persona y la cultura de cada pueblo. Una nación se configura al recuerdo de una herencia y el proyecto de un porvenir. Entre el recuerdo de lo que fue y la promesa de lo que será, por eso hay aquí una invitación a la casa, se construye la cultura como casa del hombre y hogar del pueblo. Cuando hay una crisis simultánea tanto de las raíces y de la tradición como del futuro y de los ideales, todos estamos más desprotegidos y los jóvenes son más vulnerables. Hay que ayudarlos a arraigar en el pasado y a proyectarse hacia el futuro. Solo una juventud que puede alimentar sus raíces podrá desplegar sus alas. La visión de la nación como comunidad cultural, destacamos la voluntad libre de todas las personas que consentimos en querer formar, seguir formando parte. El consentimiento actual que damos es el lazo entre el pasado como herencia y el futuro como proyecto. Saben que nación viene de nashi, tiene que ver con y con nacimiento. Pero cuando Maritain reflexionaba sobre este juego de palabras, decía que no se trata de un nacimiento en sentido biológico, simplemente en que nacemos de nuestros padres en un país o en una nación, sino de algo más profundo. Nacemos para integrarnos en una comunidad humana y para asumir libremente su tradición, su herencia, su recuerdo, su historia, su destino. Necesitamos los argentinos reconocernos mutuamente como hijos de un mismo pasado, hermanos en un mismo presente y padres, Dios quiera, de un mismo futuro, para reencontrarnos como nación. Ahora bien,
la cultura, que es el bien común de cada pueblo particular, se realiza históricamente y por lo tanto necesita ser reformulada en cada momento de la historia de una nación. El otro texto que tiene la hojita, Iglesia y Comunidad Nacional 83, justamente indica que el bien común de una nación, o sea, esa escala de valores fundantes y vinculantes, debe ser reformulado en cada momento histórico, especialmente en un momento de crisis, para que logremos acordar una base de unidad a nuestra convivencia espiritual. Creo que ese es otro de los grandes desafíos en este momento de transición. Lograr cierta mínima base de unidad para asegurar nuestra convivencia como argentinos. Por eso necesitamos recrear una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común, no desarrollo estos distintos valores ético-culturales que nos llevarían a ver la nación para fomentar una cultura de la verdad, de la belleza, del bien y del bien común, de la ejemplaridad moral y de la solidaridad social, por la cual todos somos responsables de todos, y que necesitamos para edificar una sociedad más justa y solidaria y reconstruir un Estado más justo y solidario. Pero el vínculo afectivo y espiritual que nos constituye como nación, lo que el magisterio llama el amor social o la amistad social, hoy es reformulado con el término afectivo espiritual de solidaridad. Mediante la solidaridad reconocemos raíces y fines comunes, nos sentimos comprometidos a servir a un mismo bien común, asumimos con responsabilidad la gracia y la desgracia de formar parte de una comunidad y de tener un destino común. En este sentido, quisiera renovar la esperanza de seguir buscando la alegría de vivir y el gusto de convivir como nación, a pesar de tantas amarguras y de que estamos muy tristes por todo lo que pasa. Que podamos volver a decir con gusto nosotros cuando hablemos de la Argentina. Y que la patria sea y sea vivida como una gran casa que nos ampara a todos y no como una máquina de expulsar a muchos hacia la exclusión y el desamparo. Cuarto, la nación como comunidad política, el último punto y termino la primera parte, la segunda será más breve. A partir de su fundamento cultural, la nación es la comunidad de ciudadanos que se organiza jurídica y políticamente en un mismo Estado nacional. Iglesia y Comunidad Nacional 85. También aquí, entre la nación y el Estado, hay otra dialéctica entre el todo y la parte. El Estado es una parte del cuerpo político de la nación que tiene por objeto servir al bien común y al bienestar general. Y si en la anterior reflexión podíamos decir que la persona se ordena al bien común del pueblo y el pueblo se ordena al bien común de la persona, aquí debemos decir claramente que la persona y el pueblo no son para el Estado, sino que el Estado está para servir a las personas y al pueblo de la nación, al servicio del bien común de las personas. Cuando el Estado se confunde con el bien común de la nación, tiene la tendencia a absolutizarse y a sustituir a su pueblo. Nosotros hemos sufrido y sufrimos lo que sucede cuando se identifican el pueblo y el Estado, sea para endiosar al Estado, sea para envilecer al Estado. Un pueblo en una nación es una realidad histórica contingente. La historia moderna nos ha mostrado modelos distintos. Hay estados que se formaron a partir de realidades culturales preexistentes. Y hay naciones que fueron configurados por los estados nacionales creados en el siglo XIX sobre todo. Aquí habría todo un debate teórico que lo dejo,
sobre qué prevalece a la hora de formarse una nación y un Estado. La historia es una gran cuna y un gigantesco cementerio de naciones. Por eso, reencontrarnos como nación nos pone delante del desafío de renovar en este momento aquella decisión fundacional que nos hizo ser una nación y organizarnos como un Estado. Están indisolublemente unidos, me parece a mí, reconstituirnos como sociedad y reconstruirnos como Estado. En este contexto sabemos que la prioridad del pueblo sobre el Estado significa que, humano, el pueblo es el sujeto primero de la autoridad y que el sentido esencial del Estado como comunidad política consiste en servir a la sociedad y a quien la compone, el pueblo de su propia suerte. ¿Cómo resuenan estas palabras de Redemptor Hominis de Juan Pablo II, escuchadas en medio de la crisis de este año 2002? El Estado al servicio del pueblo. Por eso reencontrarnos como nación nos pone delante de un conjunto de desafíos que se plantearán a lo largo del día y que tienen que ver con grandes cuestiones políticas, sociales y económicas. Entre ellas, reencontrarnos como nación en cuanto comunidad política, este aspecto, implica reconstituir un pueblo de ciudadanos con derechos y deberes, recuperar la independencia de los poderes de la República, reconstruir el Estado federal al servicio de las personas y de la sociedad. Y requiere además recuperar la legitimidad institucional, la autoridad pública, la vocación política como servicio y tantas otras cosas requiere, cosas que sabrán expresar mejor los expositores de las mesas y de los talleres. Voy al segundo punto, más breve, aprender a ser nación en el marco de una comunidad regional de naciones. En el texto inicial de Jesucristo, Señor de la Historia 6, decía: la voluntad de ser una nación en tiempos marcados por la globalización. Abrirnos con solidaridad a las dimensiones de un mundo más interrelacionado. 1. Reencontrarnos como nación en un mundo globalizado. En estos meses en los que experimentamos con crudeza las consecuencias de errores propios y ajenos en un mundo globalizado, reencontrarnos significa reencontrarnos con nosotros mismos y también con los otros, en un difícil equilibrio entre fidelidad a la propia identidad y apertura a la alteridad del otro. Vivimos en un mundo que se encuentra en camino hacia la integración universal desde el inicio de la modernidad y desde la irrupción de América en la historia. La globalización es un proceso multidimensional que ha acelerado la unificación del mundo en el espacio y en el tiempo. La Iglesia, experta en humanidad y mundialidad, quiere discernir luces y sombras del proceso de globalización y quiere aportar una riqueza que tiene como comunión católica para que cada nación, cada región, cada continente y el mundo entero se piensen como una unidad plural, no como un universalismo abstracto, ni como un particularismo fragmentario, sino como una comunidad universal que reconozca y promueva las identidades particulares. En este contexto, la Iglesia debe ser casa y escuela de comunión, donde ya no solo todas las personas en una nación, sino todas las naciones en un mismo mundo, podamos respetarnos y vivir, que un particular se imponga de modo imperial, debilitando las identidades de cada uno de los otros. Por eso, 2, globalizar la solidaridad es necesaria para formar una familia universal de naciones. En este proceso de interdependencia global, la Iglesia reconoce que puede ser dirigido, si es animado por las estructuras de pecado, hacia nuevas formas de imperialismo, lo dice Juan Pablo II. Si es asumido por la virtud moral de la solidaridad,
puede ser fuente de nuevas integraciones. Hoy, proponer una cultura de la solidaridad global y querer globalizar la solidaridad y la justicia debe llevar a fomentar relaciones más equitativas entre el norte y el sur, en América y en el mundo entero, y de crear instituciones más justas a nivel global, por ejemplo, mediante un libre cambio comercial frente al fuerte proteccionismo agroalimentario de los países ricos y de sus políticas exportadoras. Tenía desarrollado este punto, pero lo dejo. He tenido que pensar algunos de estos temas al exponer en Madrid justamente sobre las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Por eso necesitamos aumentar el crecimiento de la sociedad civil a nivel nacional e internacional y nuevas iniciativas de la subjetividad de la sociedad y nuevas reglas de juego para entre los estados a fin de poder discernir el bien común universal en esta etapa de ambigua globalización. La Iglesia aspira a que las naciones formen una naciones, la universal familia humana, y para eso debe promover el diálogo entre las culturas y la convivencia justa y pacífica entre los estados. Ante formas desiguales de globalización o ante formas asimétricas de interdependencia, donde todos son iguales pero algunos lo son más que otros, la Iglesia debe tener el gesto profético de indicar siempre el horizonte, la convivencia fraterna entre todas las personas y las naciones. Tercero, voy abreviando estos puntos, el desafío de construir nuevas comunidades regionales de naciones. Construir nuevas comunidades regionales de naciones. Un camino intermedio entre la comunidad y el mundo global es el proceso de regionalización o de continentalización en el cual van surgiendo nuevas comunidades regionales o continentales de naciones. La Iglesia está llamada también desde su unidad católica y su misión evangelizadora a estimular los vínculos mediante una cultura de la integración y el intercambio para formar realizaciones comunitarias intermedias entre lo local y lo global y entre lo nacional y lo internacional. Es un espacio donde han surgido dos nuevos horizontes y escenarios que por lo menos no veíamos de la misma medida en la década de los 70, donde teníamos el horizonte nacional, el latinoamericano y el mundial, pero en los 90 han surgido con más fuerza el horizonte regional, por ejemplo el Mercosur, y el regionante continental, por ejemplo América. En este momento de la historia, un signo de este tiempo es la tendencia a formar comunidades intermedias de naciones a nivel regional y continental, como la Comunidad de Naciones del Cono Sur de América, asociadas en el Mercosur que hoy sufre la crisis de la región y que por lo tanto vuelve a estar en un momento de debilidad, nunca se ha consolidado plenamente. Formar comunidades de pueblos a nivel nacional es un desafío para que la Iglesia acompañe este momento de la historia y por lo tanto comunidades de naciones que están en distintas etapas, como la Unidad Europea, en una etapa muy distinta al deseo de una integración latinoamericana, o como el Mercosur, que está en sus momentos iniciales y que debe ser consolidado. Aquí la Iglesia puede aportar mucho si contribuye a formar la conciencia regional, continental y mundial, como en otras épocas, por ejemplo en nuestra Argentina, colaboró en la formación de la conciencia nacional. Esto requiere saber descubrir la interdependencia entre el movimiento que hay hacia lo local y hacia lo global y repensar nuestra nación y nuestro Estado sobre nuevas bases, de dar espíritu y cuerpo tanto a las patrias chicas locales, lo local, como a las patrias más grandes a nivel regional y continental.
cómo se vive este desafío histórico de construir la región si la Iglesia, con su impulso espiritual, su fuerza profética y su lenguaje simbólico, pudiera ayudar a consolidar el ideal y construir comunidades regionales. Porque la nación y la región son formas de realización en común a una escala más humana, entre lo micro y lo macro y lo global. Cuarto y quinto no los desarrollo, pero muestran el horizonte de esta reflexión que seguramente se les podrá dar vía escrita o informática. Formar comunidades de naciones no solo en el ámbito del cono sur de América, sino en el ámbito de una comunidad latinoamericana más integrada, en el ámbito de una comunidad americana más justa. Aquí aparecen todos los temas de relación entre el norte y el sur de América. Los dejo, pero debemos, cuando la Iglesia en América es el 63% del catolicismo mundial, cuando la Iglesia en América es el 63% del catolicismo mundial, y cuando el cristianismo en América es decisivo para el futuro de las religiones y de los continentes, y está atravesado no solo por la diversidad religiosa católico-protestante y la diversidad cultural sajón-latino, sino por la desigualdad social, norte y sur. En este contexto debemos aprender a pensar los problemas de la fe y de la justicia en perspectiva latinoamericana y americana también. El quinto punto, que tampoco lo desarrollo para ir concluyendo, es el que nos puede dar la Comunidad Europea de Naciones, o lo que se llama la Unión Europea, que viene recorriendo un camino de integración regional a lo continental desde hace varias décadas, fortalecido por los tratados de la década del 90, desde Maastricht hasta Niza. Lo dejamos en qué sentido la construcción de la Casa Común de Europa podría ayudarnos, como en un espejo y por contraste, a construir la Casa Común del Cono Sur, de América Latina y de América. En este marco, sé que se está por cumplirme el tiempo de los 45 minutos, estoy llegando a ellos, les pido un poquito más de paciencia. En este marco, quería plantearles, punto 6, el desafío de construir la comunidad regional de naciones del Cono Sur sobre valores comunes y creando instituciones comunes, asumiendo los vínculos históricos y culturales de los países que estamos en el Mercosur y entendiendo esta comunidad no solo como una suma de necesidades, intereses y actividades, sino como una comunidad de valores, aspiraciones e instituciones, entendiéndolo no solo como mercado a nivel económico, no solo como región a nivel político, sino como comunidad de naciones a nivel histórico-cultural. Espero, a pesar de estos momentos de extrema debilidad, puedan marcar el destino de América Latina durante el siglo XXI. Dos conclusiones, donde nuestra meditación, un poco más abstracta, se vuelve una meditación, digamos, espiritual y pastoral, que pueda animar no solo el trabajo de este día, sino la voluntad renovada de reencontrar la nación. La primera conclusión, alentar la esperanza de reencontrarnos como nación. Estamos en un momento de transición muy difícil y necesitamos de la esperanza, que es la virtud del peregrino, porque una persona, y a su modo una nación, no es solo lo que hoy es, sino también lo que mañana puede llegar a ser. Hay una promesa escondida en el corazón de las personas y de los pueblos. Y las personas y las naciones, por muy mal que estemos ahora, siempre tienen la oportunidad de ser mucho mejores y de llegar a estar un poco mejor.
Por eso hay que convertir esta crisis, dicen los obispos, en una ocasión providencial para crecer como nación. Los hombres débiles, animados por la fuerza de Dios, podemos volver a lanzarnos a proyectos generosos y duraderos, como reconstruir una nación y construir una comunidad regional. La esperanza está asociada a la magnanimidad que nos impulsa ad magna, los sueños que debemos mantener aun cuando todo nos dice que no. Ir con grandeza a lo pequeño y con humildad a lo grande. Segunda y última conclusión, cumplo la hora, les agradezco la paciencia, espero que la reflexión pueda ayudarles. Segunda conclusión, recuperar la alegría de ser nación y de compartir con amor. En este momento histórico recibimos el encargo de hacer de nuestra patria una casa de hermanos donde todos tengan un lugar digno y recuperar el gozo de ser una nación. Los argentinos necesitamos reencontrar la gracia escondida en la vida en común tan desgraciada en estos días. Porque la belleza, como la verdad y el bien, pone alegría en el corazón de los hombres y de las naciones. La comunidad de personas en una nación y las comunidades de naciones en el mundo se deben construir animadas por la justicia y el amor, por la alegría de compartir con amor. En su carta Compartir la multiforme gracia de Dios sobre la reforma económica de la Iglesia, nuestros obispos han dicho, número 9, poniendo en común todos podemos dar y recibir y experimentar la alegría de compartir. ¿Qué significa entonces reencontrarnos como nación? Una gran llamada a poner en común nuestros dones y recuperar la alegría del compartir. El amor generoso que se da y el gozo espontáneo que se recibe nos mueven a compartir los dones que hemos recibido en nuestra nación, con la mirada puesta más en el futuro que en el pasado. Los desafíos de la grave crisis que vivimos, de esta situación de emergencia y de transición, la urgente necesidad de reforzar nuestra voluntad de ser nación, reconstruirla desde sus bases más profundas, el servicio que la Iglesia y la pastoral social orientada a la nueva evangelización debe dar al país, en el mundo, ante los procesos de la globalización y la exclusión. La dignidad de la vida, dignidad infinita de la vida de las personas con sus familias y sus pueblos, y las necesidades de los más pobres y de los olvidados que Dios nunca olvida, todos estos desafíos reclaman que todos en la Iglesia y en nuestra nación volvamos a conjugar el verbo compartir con más amor, con más responsabilidad y recuperemos la alegría de ser nación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al Padre Gali esta exposición. Les pido que no se vayan, que se queden sentaditos un minuto. Tengo que decirle unas cosas porque no nos vamos a ver hasta las 4 de la tarde, así que son 2 minutos que me presten atención. La primera es decirles que a la salida hay personas que tienen el cartelito de Pastoral Social que están distribuyendo esta hojita, que es una referencia de la conferencia del Padre Gali, así que la podemos tener a la salida. El otro temita. Ahora vamos a ir a las mesas simultáneas. Bueno, como no, previo cafecito. El que quiere tomar un cafecito, se toma un cafecito. Y después va a las mesas simultáneas. Las mesas simultáneas son las siguientes y están en estos lugares. La mesa número 1, la nación, política y participación.
usos múltiples, es un salón que está en el segundo piso, saliendo del salón de actos por la escalera grande o por ascensor hasta el segundo piso. La Nación, la segunda, digamos, no se me vayan, porque se van a perder. Bueno, pero tengo que decir otras cosas. Bueno, la segunda mesa, La Nación, Economía, Producción y Solidaridad, queda acá. La tercera mesa, La Nación, Cultura del Encuentro, es en el gimnasio en planta baja. Bueno, los talleres. Los talleres funcionan en las aulas del primer y segundo piso, saliendo de a la izquierda. Ustedes tienen una hojita en la carpeta que es avisos para una mejor organización. Ahí figura todo dónde funciona cada taller. Los talleres van a estar a las 14 horas en punto, porque nos volvemos a encontrar acá a las 16 horas, a las 16:30 horas, para la reflexión final sobre la Cardenal Bergoglio pronunciada el 25 de mayo. O sea, los talleres funcionan de 14 a 16. De 16 a 16:30 tenemos el cafecito. Y a las 16:30 de nuevo acá para esta última reflexión. Después, para el almuerzo, y acá termino, se encuentra abierto un comedor, el comedor escolar que está en planta baja y un puesto de en este piso. ¿Listo? Gracias.